Qué rico es poder venir un día diferente a cuando me congrego y abrir tu palabra, profundizarla, entenderla, escudriñarla, devorarla, comerla como cuando se come el pan con miel, Señor, y se pasa con un vino delicioso. Gracias por tu palabra. Gracias por los estudiantes que han llegado, por los que vienen en camino, los que no pueden venir por diferentes factores de salud, de transporte económico. Señor, interviene con tu poder y gran gloria. Gracias por el ministerio de Pablo, gracias por las familias que representamos, gracias por la iglesia que nos permite disfrutar de este tiempo, con nuestros pastores, Señor, por su disponibilidad. Y en tus manos está la ciudad, una ciudad que su modernidad, Señor, paga un precio muy alto de ser caótica, de ser complicada, de ser insegura. Pero bueno, Señor, aquí vamos, con la ayuda tuya, Señor. Quedamos en tu presencia, bendiciendo las exposiciones que hoy vamos a tener, estos temas de ética tan hermosos, y quedamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ayúdenme con sus calculadoras a analizar estos datos antes de mirar a Bernabé, por si llegan otros estudiantes. Miren estos daticos que interesantes. Ministerio de Pablo entre los años 33 al 67 después de Cristo. Primer dato, apunten eso. Entre 33 y 67 después de Cristo. Entre el 33 al 67 después de Cristo. Vamos de a un hito, ¿sí? No, pero ahorita hablamos de estos, lo que ya hemos visto. Entonces, Pablo, ministerio de Pablo, del 33 al 67 después de Cristo. Más o menos entre 30 y 35 años de ministerio. Ojo pues, ese es otro dato. Segundo dato. Tercer dato, 3 viajes misioneros con posibilidad de haber llegado hasta España. Sí, mi vida. ¿El tiempo después de Cristo se encuentra en el nacimiento o Acuérdense que Jesús nace por ahí en el 3-4 antes de Cristo, antes del año 0. Eso. Entonces ya cuando se termine el año 0, arrancamos de 1 en adelante. Y acuérdense que la fecha o el acontecimiento que llama mucho la atención que ocurrió en el año 0 es que se inventó la silla de montar a caballo. La silla de montar a caballo, pero según el calendario, pero el calendario griego, sí. Entonces, después de Cristo se comienza a contar del año 0 hacia arriba, hasta nuestra época que vamos en el 2025. Sí, Dios. O sea, la venida de Jesucristo partió la historia de la humanidad en dos, ¿cierto? Porque de la venida de Jesucristo con Cristo o sin Cristo, la fecha venía mermada. Se iba a partir en 2. Así lo contaron los historiadores, la sociedad. Es difícil de explicar eso, pero del diluvio para acá era contando al revés. Del diluvio para acá, más raro. 2000, pum, 0. Las cosas de Dios. Dios tiene control sobre todo. La profecía bíblica coincide con el año 3, 4, 0. Cristo forma parte. ¿Qué es lo que hace que ese año 0, 3 años antes, 3 años después, tenga la magnitud que tuvo? La resurrección, no la muerte. Recuerden, la muerte tiene un impacto para los judíos en el sentido teológico. O sea, el judío ya no se sacrificó más otro cordero, sino el cordero de los corderos, a Jesucristo. Y nos trajo la redención, no solo para judíos. Si Dios quiere, en la prédica de noviembre, cuando el Señor me dé la oportunidad este viernes de noche, voy a hablar sobre los 3, pasado, presente y futuro de la bendición abrahámica. La bendición de Abraham, cómo nos alcanzó la bendición de Abraham, cómo llegó a nosotros. Sí, pastor. Más tardecito. Sí, no, está bien. Pero entonces, los amores, en ese orden de ideas, la muerte de Cristo impacta a los judíos y claro, nos beneficia a nosotros. Y automáticamente abre
la etapa de la gracia para nosotros. Antes de Cristo la ley, después de la muerte de Cristo en la cruz, la gracia. Pero la resurrección, de la cual los griegos no creían casi nada, de la cual algunas escuelas judías no creían en nada, los romanos sí que menos que creían en la resurrección. Cuando Cristo resucitó, eso sí, hasta el sol de hoy todavía tiembla la tierra. Cuando Cristo murió en la cruz, otro malhechor más. Pues, teológicamente nosotros sabemos las implicaciones espirituales eternas que tiene, pero realmente lo que movió los cimientos del mundo hasta el sol de hoy fue la resurrección de Cristo, con esos 700 testigos. Y miren estos datos, que estos datos estimulan mucho la vida espiritual. Entonces, del año 33, entonces mire que realmente Cristo, si es así, realmente Cristo no muere de 33 años. Si Cristo nace unos 3, 4 años antes del año 0, a estos 33 hay que sumarle ¿qué? 3 o 4 añitos. Estamos casi frente a 37 años de edad. Señor. Arrestado. En cambio, de Adán al diluvio sumado, del diluvio al año 0 restado, y del año 0 acá está volviendo a sumar. Pero no se sabe por qué y tampoco el por qué mermado, pues porque pues como dice la consulta. ¿Por qué no siguieron? Sí, porque arrancaron del año. Muy interesante. Es que Gloria pregunta que por qué al comienzo sumaron, después restaron y ahora están sumando. Porque lo que llama la atención es que cuando se cumplió el Y2K, el año 2000, debieron de haber parado y haber comenzado a restar, por decir algo, si venían así. Pero no nos distraigamos por qué sumaban, por qué restaban, porque ahí queda uno. Déjenme, yo investigo un poquito más. No, responde a acontecimientos históricos, sociológicos y arqueológicos, y proféticos. La profecía corriendo impoluta en medio de la historia del ser humano. Más allá del calendario Julián, de Julio, sí. Antes de Cristo. Entonces, repito. Pablo comienza pues entonces entre el 33 y el 67 aproximadamente, de 30 a 35 años de ministerio, 3 viajes misioneros incluyendo aproximadamente el viaje a España, 20 comunidades cristianas fundadas por Pablo. O sea, tenemos las 7 principales que las conocemos: Roma, ¿sí? La iglesia de Roma, la iglesia de Corinto, Tesalónica, Galacia, Filipos, Éfeso, y me falta una, y Colosas. Pero de esas iglesias nacen hijas, muy importante eso. 20 comunidades. Se cree que esas 20 comunidades pudieron haber producido unos 9,000 creyentes, directos trabajos de Pablo. Entonces ahí es donde yo quiero que el pastor Ramiro, el pastor Omar, dividamos, pongámosle 30 años, no le pongamos los 35, dividamos, por decir algo, 9,000 creyentes dividido 30 años. ¿Cuántos creyentes producía Pablo por año? No me importa, calculador, sí. 9,000 creyentes dividido 30. Ese sí no los tengo yo aquí, ¿sí? Por eso, no. 9,000 dividido 30. ¿Cuánto? 300 personas por año. Pastora, la fama cría fama y echa cabeza. Tan bella. Ramiro, Stevenson, 300 personas por año. Santa, no había internet, definitivamente no había internet. Llevo 10 años convenciendo a los
Y aquí llevamos 15 años convenciendo los mismos 50 personitas. O sea, que uno por día. ¿Sí, no? Promedio de uno por día. Más o menos. Bonitos los datos. Y ojo, 9.000. Y nos da aproximadamente que la iglesia y con los discípulos, más el trabajo de Tito, más el trabajo de Timoteo, más el trabajo de Apolos, o sea, los discípulos de Pablo posiblemente fueron unos 20.000 conversiones. 20.000 conversiones. Y para el año 100, que aquí sí tuerce el rabo la puerca, ojo pues, uniendo el trabajo de Pedro y de los otros discípulos, luego les miro la cita del libro que hace este análisis. Para el año 100, y mire que estamos arrancando 33, 35, o sea, en 65 años, 65 años, para el año 100 eran por ahí 1 millón de cristianos, 1 millón de cristianos para el año 100, cuando estaba muriendo Juan en la isla de Patmos. Ahora dividamos 1 millón dividido 65 años. ¿Cómo era el avivamiento, cómo era el crecimiento de la iglesia en esa época? ¿Cuánto da eso? 15.300. ¿Dividido cuánto? 1 millón dividido 65 años de la primera generación de iglesia cristiana. ¿Cuánto? 15.000 Por ahí, por año. 15.000 por año. Y de ese millón se cree que el aporte ministerial del ministerio de Pablo fue entre el 25 y el 40% de su trabajo. Entre el 25 y el 40% de ese millón del trabajo de Pablo, de ese millón. Pastor, hablando acerca de lo que tú estás hablando, Por favor. Estaba leyendo algo en historia, que mientras más perseguían los cristianos y los mataban, Nerón y todo, y el río de gente que moría, eran ríos de sangre de hombres y mujeres de Dios que morían por nunca negar a Cristo, se multiplicaba. Miren los datos. Y hoy día, en vez de crecer, está menguando. La gente no quiere morir por Cristo. La gente quiere vivir una vida light. En estos días me despertó una tesis que me dejó sin aliento. Hoy es miércoles, hoy como el lunes. Muchachos, estamos consultando más la inteligencia artificial que al Espíritu Santo. Esa es la gran diferencia entre esta iglesia y nosotros hoy. Mire que uno ya está toda hora, convertime esto, ¿qué pasó aquí? ¿Podés ampliarme esto? A la inteligencia artificial. ¿Cuántas veces le consultamos al Espíritu Santo algo en el día? Esa era la diferencia entre esta iglesia, que la inteligencia artificial de esta época era el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo no es que sea el personaje central, ni en nuestras vidas, ni en nuestra comunidad, ni en nuestra iglesia, ni en nuestra ciudad. Que Dios nos coja confesados, sí, Steve. Sí, señor. Con respecto a lo que dice el hermano Ramiro, yo leía un meme, era a modo de chiste, pero era la pura realidad. En la antigüedad perseguían a los cristianos porque se congregaban. Hoy en día hay que perseguirlos para que se congreguen. No se diga más. No se diga más. Gracias por llegar, Juan, y brincar esos tacos y todo. Dios te bendiga. Lo que decía el pastor Ramiro ahora es que se cree que por historia, cuando morían 100 personas entre familias, niños, niñas, mujeres, ancianos, hombres, en las fauces de los leones, esas 100 familias producían 100.000 personas convirtiéndose en el cristianismo, viendo ese sacrificio. Literalmente la sangre de los creyentes en esa época era la semilla del evangelio, literalmente.
Entonces, familia, ¿qué datos? ¿Qué datos? ¿Qué ministerio del apóstol Pablo? ¿Dónde mi texto? Sí. Entonces, hemos estudiado, pero sí, mi amor, no moleste. Entonces, griego, guayabalencia. Familia. Pero mire lo que es influenciar, lo que es Gamaliel, Esteban, Ananías, Bernabé. Pueden sentirse parte de estos frutos. Pueden sentirse parte de estos frutos porque influenciaron sobre Pablo. Miren lo importante que es un influenciar sobre alguien, apoyar a alguien ministerialmente, y es tan importante el que va. Ajá, sí, era tan importante el que va como el que da los recursos para que vaya. Cada persona, cada iglesia que los pastores bendicen en el exterior por un ministerio internacional, nosotros somos parte de esos frutos, porque ellos pueden salir, porque aquí estamos apoyándolos, orando por ellos, la iglesia sigue adelante y no somos un obstáculo para que ellos se proyecten ministerialmente. ¿Sí ven? El diezmo que depositamos, todo eso influye en la ganancia de almas, el crecimiento de la iglesia. Entonces, por eso escribía Gamaliel, educación teológica sobre Pablo; Esteban, testimonio sacrificial; Ananías, misericordia cristiana. Usted se imagina, de Ananías no preste atención y no obedece, ¿sí? Y Bernabé, discipulado integral, ¿sí? Vamos a ver al Berna, pero sin descuidar estos datos. Entonces, recuerden, ¿cuántas personas por año ganaba Pablo para Cristo? 300. Y la iglesia primitiva, ¿cuántos ganaron por año? 15,000. 300. Tremendo. Deja mucho que analizar y que pensar y que preguntar. Ahora miremos a ver. La pasión que ellos tenían, hermano, por Cristo. La pasión, que no les importaba perder la vida, lo que fuera, ir donde sea, sin ningún obstáculo, para hablar de Cristo. La comodidad de la iglesia de ahora, como decían por aquí, estas sillas, yo no sé si esto es una bendición. La comodidad de estas sillas, tanta comodidad para la iglesia, y no traemos una persona nueva en el año, una. A ver, pues. Nosotros sí estamos. Sí, o sea, estamos haciendo el trabajo, ¿cierto? ¿Qué pasa? Nosotros no podemos ir a traer a la gente del pelo. Con el hecho de que nosotros le hablemos de Cristo, le llevemos la verdad, ya es Dios, el Espíritu Santo el que los convence, pero siento que no estamos haciendo las cosas mal, estamos haciendo lo que se debe hacer. Ya está en cada uno de ellos qué camino tomar. Yo difiero de ti, Viviana, de eso, ¿sabes? Nosotros no nos podemos conformar ni como ministros, ni como hermanos en Cristo, ni como líderes, lo que somos. ¿Recuerdan la historia de Caleb, uno de los grandes evangelistas del mundo? Un simple zapatero, y hacía algo en la puertica pequeña que tenía en su habitación. Ponía las manos en esa puerta y en un mapa del mundo, y decía llorando: Señor, dame al mundo para Cristo, si no me lo das, me muero. Y nosotros no estamos orando por nuestros círculos de influencia, familiares, vecinos, amigos, compañeros. No lo hacemos. Primero es la oración y segundo es hablar, sino vienen y discipular. Eso compartieron en una reunión de pastores hoy. Nos está discipulando, se está haciendo mover del Espíritu Santo, la palabra profética, la empujadita, pero no el discipulado donde se compromete, como habla Mateo 28, del 18 al 20. Vayan y hagan discípulos, el hacer
y nosotros no lo estamos haciendo, ¿verdad? Yo personalmente digo que pena con el Señor, pero a veces no lo hago como debe de ser, porque no me puedo conformar como cristiano en el conformismo en el que a veces puedo caer, porque el Espíritu Santo me puede consolar en eso, en decir que estoy bien, cuando en realidad muchas almas hoy día, mucha población que hoy día se está yendo para el infierno. Si no les decimos que hay gente muy radical que dice, si usted no se arrepiente va para el infierno, pero no hay que decirle a la gente así. Usted quiere seguir la misma vida como está, usted va para el infierno, y cuando hay uno que sabe que yo le tiro duro. Si usted no se arrepiente, no, usted podría querer, pero se va para el infierno. No, pero es que es así, ¿me entienden? Y aún con los vecinos que se los creen tan súper espirituales. Yo no soy súper espiritual, pero quiero que ellos verdaderamente entiendan que Jesús pagó un precio por ellos y que quiere darles una nueva vida, una nueva esperanza, un futuro diferente. Total. Se está haciendo, pero para mí, yo digo muy mediocre en él. Desde el punto de vista del marco jurídico legal, usted ya no le puede evangelizar. Usted evangeliza. No, aquí en Colombia, no, espera un momento, ya eso lo regularon. ¿Usted por qué cree que los testigos de Jehová ya no salen tan seguido? Porque ya eso es un delito, ya eso, o sea, se meten en un lío jurídico. Si usted espera un momento, si usted le dice a alguien, Cristo te ama, y ese alguien le refuta a usted no le puede seguir alegando porque lo puede demandar. Así es delicado. Eso no lo mis castos oídos. La libertad de culto en Colombia todavía no Por eso está mismo, es que amarrada. por eso mismo ahí se apoyan. Como nosotros exigimos respeto, las otras creencias también están exigiendo respeto. Entonces ya eso se volvió un arma de doble filo. Luego, tremendo. Sí. Tiene mi Bueno, pastor, yo no comparto mucho esa idea. ¿Cuál? La de... Exacto. Sí, Yo creo que nos estamos llevando mucho la base de que estamos en un tiempo que no podemos hablar. No. Yo lo voy a hacer sinceramente. Yo creo que el compromiso lo debemos tener todos, cada uno, mirar de qué manera podemos atraer personas. No conformarnos con hablar 1, 2, 3 veces, no ser canzones, es mirar la manera como. Estrategias. Exacto. Yo lo voy a hacer sincera. En mi casa estamos realizando una oración cada 8 días. Yo invito a mis amigas, es un mensaje y busco como la manera de lo que estamos viviendo. Empezamos 2, 3, llevamos como 10 personas y les hago un refrigerio. Otro día viene otro y me dice, no, yo quiero colocarlo. Y personas que nunca, no conocen todavía y están yendo. Entonces no nos debemos de conformar que es que ahora si usted habla no puede, que si usted habla, no. Yo creo que eso es lo que nos está matando. Antes de Seremos perseguidos por causa del Evangelio si nos meten a la cárcel. Que nos metan a la cárcel. Antes Así de darle la es. palabra a Noma, ¿qué pasa cuando sus vecinas ponen un pie en la puerta de su casa hacia adentro? La ley ya no las acobija, porque ya dieron un paso de fe voluntario para escuchar. Y cuando las personas ponen un pie dentro de este templo, automáticamente la ley ya no los cubre, porque ya dieron un paso de fe para escuchar. Por eso las estrategias. Bienaventurados seréis cuando por causa del Evangelio Miren, les voy a colocar este ejemplo. La última actividad social en grande que hizo la iglesia fue el impacto ágape de amor y amistad. Tuvimos casi 100 personas aquí. Listo, a los 8 días volvimos a hacer los mismos 35, 40. Y algunas personas decían, claro, como no hay comida. No, ya cumplimos. Ahí sí, ya cumplimos delante de Dios. Ya los tuvimos aquí. Conocen el camino, conocen el ambiente, conocen las... Claro, ya le cumplimos. Hasta ahí. Pero esto está Es que eso es a lo que yo me refiero. O sea, usted le puede hablar a una persona, pero si la persona te rechaza o te dice no me hable, no le hable. No, eso es una violación. Exacto. Déjenme así, Es correcto. No. Yo creo que con esa actitud ni Pablo ni Bernabé habían abierto la boca, porque hoy es prohibido, antes los mataban, los quemaban vivos por las de Cristo. Es que eso es lo que entonces yo me digo, imagínate de eso, pues nunca va a lo que me dijo pecado. Yo creo que había que darnos la boca. El Espíritu Santo se va a purificar nosotros y va a hacer milagros hubo en ese tiempo, porque en ese tiempo
convencían al Espíritu Santo. Por eso Bernabé, Pablo, todos esos Ananías hacían tantos milagros. Amén. No era ellos, era el Espíritu Santo. Yo me quedo callado porque es que me prohíben. ¿Cuándo van a prohibir? Pero siempre hay una lucha. Porque Satanás no quiere que hablemos de Cristo. Y este análisis que estamos haciendo me lleva al concepto bíblico de remanente. Yo, por ejemplo, a mí me gusta la cuestión de las estrategias, ¿cierto? Las estrategias me parecen muy bien desarrolladas, ¿cierto? Pero me parece muy triste que para que usted conozca de Dios yo le tengo que dar algo. O sea, yo le tengo que invitar a comer para que usted se entregue a la iglesia. Exacto. Esa era la estrategia de la iglesia de Hechos. ¿Qué dice el texto bíblico en Hechos? Tenían favor con todo el pueblo. Y ese favor era comida, ese favor era obra social, ese favor era cogerle las goteras en las tejas de los que tenían problemas en su época. Así es. Pero es que la iglesia de hoy ni eso está haciendo. ¿Qué está haciendo la iglesia de hoy? Yo estoy extremadamente triste, hermano. Miren, no hay que citar la iglesia en África ni nada, lo estamos viviendo aquí. Don Omar y Alexander y yo entregamos hace 3 años una iglesia, hermanos, una cosa hermosa, estructurada. Ramiro y Marlene sabían cómo era esa iglesia. Y estos 2 señores que quedaron al frente de ella ya empezaron a cerrar cultos. Ya de 3 servicios ya cerraron 1. Y están a puertas de empezarle a cobrar a la gente de afuera que vende palomitas de maíz, que vende mango biche con sal y limón, que vende manillitas. Los van a vacunar que porque se hacen al frente de la iglesia. ¿Ustedes creen que eso es tener favor con todo el pueblo? Eso es una herejía. Eso es, mejor dicho, apenas eso llegue a oídos de la Comuna 13 de los muchachos. Vean, hermano, la única casa que no estaba vacunada por los muchachos de arriba en la 80 era la iglesia, porque los muchachos se congregaban en la iglesia y escuchaban cuando hacíamos obra social, cuando dábamos mercados. Ellos decían: esta iglesia está cumpliendo, no los toquemos. Espere que esa gente se dé cuenta, porque esos vendedores que viven para arriba son campaneros y le cuentan a ellos el ambiente. Eso no es tener favor con todo el pueblo, es todo lo contrario. Mire hasta dónde hemos llegado como congregación. No nosotros, porque eso no aplica aquí. Grave de toda gravedad, doña Gloria y luego el pastor. Se nos calentó el parche, vea, y que hoy bueno, señor. Nosotros en la casa teníamos una serie y fueron muchas las personas que se congregaban allá con nosotros. Preguntemos a dónde están. Se cumplió el bizcocho. Entonces yo le dije a Dios: yo sé, Señor, que nosotros hicimos la obra. El crecimiento lo da. Ya, gracias a Dios que nosotros pues hicimos una buena labor con el pastor. Y en el barrio Antioquia eso vale como por 1000. Porque eran muchas las personas. Hasta demonios se sacó en la casa, demonios se sacaron. Se cumplió. Sí, mira, ahora, por ejemplo, yo tengo una estrategia muy espiritual. Yo a toda hora pues soy hincha del Espíritu Santo, el Espíritu Santo guíame, dirígeme, dime, muéstrame a qué diablo del Señor, de ti, de que tú eres el Todopoderoso, pero muéstrame para no botar caspa. Porque sí, te digo que le he hablado a mucha gente y no, pero sí, yo converso con una persona y el Espíritu Santo me dice: hace el resto. Ora por él. Háblale de quién él le puede ayudar. Entonces es una estrategia espiritual. Tremendo. Con el Espíritu Santo. Y así debe ser. Y no cambies el pastor, luego acá. Muy bien. Hermano, de otra manera que les quiero decir es que los días que vienen no son fáciles. Así es. Vamos a tener tiempos de persecución, por eso están cerrando las puertas de muchas cosas. Y el hecho es que no nos desanimemos, nos callemos, no cerremos la boca, que nos metieron a la cárcel, que nos decapitaron. Hermanos, el morir es ganancia. Más rápido, exactamente, entonces es eso. Pero no podemos callar de hablar de Jesús. Amén. Ustedes han visto de pronto algunos cortos por ahí que envían de hombres en Francia, en diferentes países, que los han metido a la cárcel por predicar el Evangelio.
porque hablan en público. Ah, pero el Señor dice lo que estuvimos mandando porque es el Espíritu Santo, Fernando, que nos manda a hacer eso. Listo, me tocó. ¿Cierto, hermano? Así es, ¿cierto? Hermano, que es un principio bíblico. Esto es lo que decía mi hermana. Jesús lo aplicó cuando alimentó las 4.000 personas y 5.000 personas. Sí, Él mismo, ¿usted cree que a Cristo le iban a ellos a quedarse todo un día sentados oyéndolo la palabra, a que les hablara? ¿Y cuántos de esos 4.000 lo siguieron? Es que mismo lo digo. ¿Eh? Están detrás de mí es porque ¿Usted cree Porque les doy de comer. ¿Usted cree que Pedro y Andrés cuando estaban pescando y no pescaron nada y vio que Jesús hizo un gran milagro en ellos, usted cree que también porque ellos lo siguieron a Jesús? Porque sabía que con él iban a conseguir bastante beneficio. Jesús mismo lo vivió. Jesús lo vivió. Buen punto. Gracias. Otra cosa, hermano, Sí. con respecto a lo que se está hablando, ¿no? Si ahorita nosotros no estamos predicando la palabra, llegará el momento de que nos tocará que hacerlo en tribulación, en dificultad, porque si tenemos libertad y no se ha hecho como debería ser, porque es con más tranquilidad, con más fervor, aquello, estamos olvidándolo de hacer. Bueno, entonces cuando venga la persecución, ahí sí vamos a tener que enfrentarnos a eso y hacer. Tú tienes toda la razón. Ese millón de personas en 65 años en medio de la persecución, una belleza, un hermoso. ¿No? Y con respecto a lo que dice la hermana Gloria Elena, que pues había en otros tiempos ha habido mucha gente que ahora se ha ido y toda la cosa. Eso lo dice la Biblia es muy clara. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Hay gente que se vuelve atrás. Ese mensaje que la iglesia le dio le va a servir de testimonio en contra de ellos. Total. Esto es recoger. En otros términos, es recoger ascuas de fuego en la cabeza de ellos. Aquí. Nosotros tenemos como un sombrero donde vamos colocando aquí lo que vamos haciendo y después voltean ese sombrero y nos riegan encima todo lo bueno o lo malo que recogimos. Bernabé, discípulo integral. Estuve investigando y entonces este es el orden cronológico. Pablo va hacia Damasco, pasa lo que sucede, no se cae el caballo, quedó claro hace 8 días. Eso me decía, pero pastor, ¿cuántos años fue que estuviste con ese concepto? 40 años. Desde niño. A mí también me educaron así en la escuela militar. Se cayó el caballo. No, él cae de rodillas. Bueno, listo. Cuando él se queda unos días cieguito, entonces viene Ananías y ora por él. Ora por él y inmediatamente él recobra la vista, comparte el evangelio unos días, pero arranca parado. Arranca 3 años. Y se cree que es en Arabia donde está el monte Sinaí. Interesante. En toda esa parte de desierto es que se encuentra el monte Sinaí. Y está demostrado arqueológicamente que el monte tiene un quemón en la parte de arriba y no es un volcán. Les dicen los arqueólogos, ¿cómo es que? Y los geólogos, pero ¿por qué un monte tiene ese quemón arriba y es desde afuera hacia adentro? Sencillo. Éxodo dice que la gloria de Dios vino sobre el monte y dice que salía fuego y se veía fuego y llamas y de todo, porque la gloria no, la salsa fue lo que Moisés hizo. Moisés no, Abraham, Moisés lo llamó. No, esto fue que dice el texto que cuando Dios venía a conversar con Moisés, dice que se veía fuego en la cúspide de él. Entonces, muy interesante. Cuando Pablo regresa otra vez a Damasco. Y sí, después de los 3 años de retiro, análisis, meditación, y sigue predicando en Damasco, que es cuando ya Bernabé lo recibe, cuando él regresa de Damasco, y ahí es cuando lo tienen que bajar con un canasto, es con la segunda vez que él predica. Y mire lo que dice Hechos 9, 26, 31. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos,
pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estando con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban ¿qué? ¿De qué estábamos hablando? Aquí por lo menos solo persecución. Claro que abajo en los llanos orientales sí le quitan la vida a los cristianos, los grupos alzados en armas, y en algunas partes de la costa atlántica también. Tremendo. Señales de tiempos finales. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Mire que los viajes misioneros de Pablo comienzan para protegerle la vida. No se quede en Jerusalén, hermano, porque usted va a correr la misma suerte de Jesucristo. Arranque a hacer sus viajes misioneros y arranque, ¿sí? Entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. ¿Quién los fortalecía? ¿Quién los hacía crecer? ¿Quién los multiplicaba? El Espíritu Santo. Bueno, yo no sé, miren mi testimonio. A mí me pone el Señor a escribir un libro sobre el Espíritu Santo. No tiene ventas, no llama la atención. Por ahí lo utilizan para cuando las puertas se cierran muy duro, lo ponen así de cosito para que las puertas no se trancan, para que no se cierren, de amortiguador, o de pronto por ahí no hay una que otra silla que tiene la pata más alta que otra, y por lo menos ahí presta el servicio el libro. Yo le digo al Señor, Señor, yo no me voy a cargar con esto, yo ya cumplí. Cumplí con extractar más de 700 versículos de la Biblia que hablan sobre el Espíritu Santo. La familia está leyendo el material que sirve de devocional, que sirve de inspiración. Me cansé, el pastor Ramiro y yo no pudimos convencer a la Asociación de Ministros Evangélicos de Medellín para exponer ese libro entre los pastores, y tampoco el de los 200 años de evangelización cristiana. Se acabó el año, no pasó nada. Sociedades Bíblicas Unidas, este señor estoy que le grabó un audio fuertecito. Pienso grabarle un audio fuertecito a este señor de Sociedades Bíblicas, Ramiro, porque me parece una persona con un puesto demasiadamente importante, y me parece que su actitud es demasiadamente ordinaria, porque uno responde a alguna cosa. Pues el mismo señor que lanzó el libro de Teodomir, que es maravilloso, pero no, me resbaló. Entonces son temas que uno dice, Señor, uno cumple delante de ti. Yo ya cumplí, y que el Señor se glorifique. Pero literalmente, no lo digo por ustedes, porque mire el testimonio de Fernando, y yo sé que ustedes tenemos una relación muy linda con el Espíritu Santo. Pero en términos generales, la iglesia, Israel disfrutó al Padre. La iglesia primitiva, ese millón de cristianos disfrutaron a Cristo. Porque yo me atrevo a afirmar que en los primeros 100 años, menos 33, no, hay que meter a Jesús ahí. En los primeros 100 años de era cristiana, uno tiene que decir, esas personas disfrutaron a Cristo. Fue 1 millón aproximadamente de personas. Disfrutaron a Cristo. La tercera persona de la Trinidad está entre nosotros y fue enviada para enseñarnos todo, para orientarnos, para comprender la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y no anhelamos de la manera que debiera ser esa comunión con el Espíritu Santo. Y cuando aparece un grupo que llega y dice, no, sí, nosotros tenemos relación con el Espíritu Santo, y levantan la mano entonces los pentecostales unitarios, que lo que hacen con la doctrina del Espíritu Santo es toda una parafernalia de ridiculez. Esta tarde estaba viendo con mi mamá mientras ella almorzaba, el almuerzo, el desayuno, estábamos viendo Mis Últimas Vacaciones,
de la muchacha ella trigueña que el médico le dice, usted se va a morir, tiene estos problemas en el cerebro, tiene 4 semanas de vida, y ella dice, bueno, voy a disfrutarlas, y recoge todos sus ahorros y arranca para Suiza. Bueno, pero antes de tomar esas decisiones, ella está en una iglesia bautista de esas que y el culto es media hora, 1 hora y media, y ella empieza desde el coro así toda vestida como buena pentecostal, pero bautistas pentecostales. Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué? Entonces escuchan las otras del coro, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso por ahí media hora gritando ¿por qué? Y ella estaba orando en voz alta. Y eso es la obra del Espíritu Santo. Y le digo la pregunta más estúpida que uno le puede hacer al Señor. Uno tiene que preguntar es ¿para qué? Entonces, muchachos, en términos espirituales, dale. Es muy difícil cambiar la reputación y la de Pablo era terrible entre los cristianos, pero Bernabé, uno de los judíos convertidos, mencionado en el 4:36, vino a ser el puente entre Pablo y los apóstoles. Hermanos, Bernabé puede reclamar entre esos 20,000 que conocieron a Cristo directamente por Pablo y sus discípulos, unirse a esa cosecha. Por eso yo les animo, volvamos a hacer mentoreo, volvamos a discipular a una personita para Cristo. Una personita, un año, nada más, tráigala, páguele los pasajes. Usted no sabe si está discipulando un pastor, una futura pastora, un maestro, una maestra. Uno no sabe si está discipulando un gran hombre de Dios, una gran mujer de Dios, un gran empresario. Los nuevos cristianos, sobre todo los que tenían ciertas manchas en su vida pasada, necesitaban auspiciadores, personas que los acompañen, animen, enseñen y presenten a otros cristianos. Hermanos, tenemos que hacer lobby, me encanta que las personas que entran por esta puerta se sienten en familia, no se sienten señaladas, no se sienten husmeadas, no se sienten señaladas. ¿Cómo se ha sentido la familia desde que llegaron acá? Que Dios bendiga las redes sociales. Stevenson debe reclamar estas familias como hijos espirituales. ¿Por qué? Porque tú eres el que has movido las redes sociales de la iglesia y ellas llegan a la iglesia por las redes sociales. ¿Ha valido la pena? ¿Y cómo se han sentido? Por las redes. Ya. Muy bien atrapadas. Voy a seguir leyendo. Ya la pastora me quitó la inspiración. Yo iba con esa. Pero eso es lo que uno anhela, una iglesia que uno se sienta bienvenido, recibido, no ultrajado, ni señalado, ni mirado. Eso es. Procuremos parecernos a Bernabé para beneficio de los nuevos creyentes que llegan a la iglesia con necesidades espirituales y materiales. Yo insisto con las estrategias bíblicas. Yo insisto. A veces uno llega y dice, te invito a un culto. Oiga, Dios está mandado a recuerdo. Te invito a una película. Te invito a un ágape. ¿Te gusta la torta? Te invito a comer torta. Pero que lleguen a un ambiente bien sapeste, tremendo, me hizo venir a una iglesia. Pero apenas ven el ambiente de la iglesia, lo que se trata, lo que se dice y cómo aprendió, valió la pena. Yo tenía otra impresión de las iglesias evangélicas, terminan diciendo, pero me sentí muy cómoda cuando llegué al templo. Bernabé, el hijo de la palabra de Dios, encarnaba en su vida el apodo que tiene entre los discípulos. La resurrección de Cristo debe ser suficiente motor para estimularnos a ser discípulos en Cristo. El hijo de la palabra de Dios significa Bernabé, el hijo de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces estoy haciendo las de Bernabé? Soy facilitador para que otros lleguen a la iglesia. Creo que es lo que tenemos que aprender de este hombre que bendijo, donde Bernabé no haga ese lobby
de pronto Pablo no alcanza a llegar a los apóstoles, no hubiera sido conocido, no imponen las manos sobre él y no lo lanzan a las misiones. Y se hubieran perdido más o menos 20.000 años que Pablo pudo haber ganado entre él y sus discípulos para Cristo. Pastor. Yo pienso que estamos, la iglesia, y me incluyo pues ahí que somos parte, estamos muy dormidos. Hoy estamos en una capacitación de un pastor que vino de Ecuador pero vive en Estados Unidos, Sí. y él hablaba acerca de qué tanto impactamos nosotros en la comunidad, qué tanto impactamos, y él decía que miráramos los dones que tenemos cada uno de nosotros, o sea, si somos electricistas, si hacemos manualidades, si somos profesionales, o sea, qué tanto estamos nosotros impactando a la comunidad. Y esa es la forma de cómo ganarnos a las personas a Cristo. O sea, usted ha hecho una brigada en su comunidad de aseo. O sea, yo sé que casi la mayoría, aquí tenemos el Parque Cristo Rey. Sé que tanto han dicho ustedes, no, vamos a ir todos los de la iglesia con una camiseta específica y vamos a decir, vamos a limpiar el parque. O vamos a ayudarle a alguien que esté por ahí pasando una situación difícil. Y esa es la manera de cómo también podemos nosotros decir, somos cristianos, pertenecemos a esta iglesia, en la forma de cómo podemos hacer obra social en el entorno donde estamos. Infortunadamente, por los prejuicios, por lo que estamos viviendo, por tantas cosas que la gente diga, claro, a mí se me acerca alguien y me entrega un volante y yo sinceramente no lo recibo. Entonces, obviamente que todas las situaciones que estamos viviendo, sí, es un poquitico complejo, pero no por eso no dejarlo de hacer. Amén. Entonces él decía que cada uno que tenemos los dones y que tanto la gente del entorno conoce que aquí hay una iglesia cristiana, porque a veces nos quedamos solamente nosotros aquí, todos lindos, todos especiales, pero no estamos impactando a la comunidad, independiente de que lo que vamos a hacer, si es ir a ayudar a limpiar el parque, hacer una actividad, pero a veces nos hemos vuelto muy religiosos, muy legalistas, y eso ha impedido que la gente llegue a Cristo. Total. Sí. Lo que pasa es Cierto, que hay que sí, ser podemos conscientes. impactar la comunidad con algo, o impactar, de verdad, pastor, que sí debemos de organizarlo, porque aquí lo estamos escuchando, pero qué bueno ponerlo en práctica, muy bien, porque cuando el Señor le dijo, y la gran comisión le lo decía, ir y hacer discípulos, ¿es más importante ir o el hacer? Para ustedes, ¿qué es más importante? El hacer, muy bien, Juan David. El hacer, porque el ir, vamos, pero y nos quedamos ahí, no hacemos nada. Entonces lo importante es que programemos una actividad o algo que impacte a la comunidad y que podamos mostrar que somos una iglesia y que estamos acá y que estamos para ayudarles en la situación que puedan estar viviendo. Ya para que pasemos al descansito con la mano de Dios, el tema es mucho más complejo. Me explico. Un impacto social con las personas que tenemos aquí abajo en situación de calle es un impacto social, pero no necesariamente esperemos que esas personas lleguen al tema. Esa es una realidad, que hay que hacer el impacto, sí, y eso pasa, eso corre la voz. ¿Sí se han pillado que en el tercer piso, donde antes había un gimnasio, hay una iglesia que de vez en cuando hace cositas en el sector? Buenísimo, es necesario y es bíblico. ¿Qué hay que hacer con ellos? Aprovechar los contactos que tiene don Fernando y el que de pronto dé el paso de fe y le diga a uno, venga, a ustedes les queda muy rico el sancocho, pero yo quiero salir de esto. Esta iglesia no tiene la infraestructura ni tenemos los centros de rehabilitación, pero tenemos los contactos. Entonces ahí ya se canaliza ese impacto social. ¿Qué debemos de hacer como iglesia? Preguntarnos es, ¿cómo vamos a llegar a las familias? Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el contacto de ella, que ella es parte del sector. ¿Cómo seguir ganando personas como ella en el sector? Familias estables, familias, ¿por qué no?, con propiedad. La casa donde están es propiedad. Es que hay un fenómeno. Muchas veces la gente que está alrededor de la iglesia nunca se congrega en la misma iglesia. Es un fenómeno rarísimo. Cuando debieran de venir, la comodidad de venir a la iglesia. ¿Qué estrategias utilizar aparte del impacto social para llegarle? Por ejemplo, ¿qué tal tirar por debajo de las puertas una invitación para la próxima película?
pero debajo de las puertas del sector, unas 2 manzanas alrededor de la iglesia, que la mitad es industrial y la otra mitad es familiar. Pastor, hermano, solo para que el tiempo ya va corriendo. Fernando sabe lo que se ha hecho con los habitantes de calle. Por ejemplo, mi hermana Dora vio un video la semana pasada acerca de un habitante de calle que entró a una iglesia cantando y arrepentido, una cosa y la otra. Pero ahorita, mira, hemos tenido gente, muchas, que saben más Biblia que nosotros. Impresionante, ¿sí o no, Fernando? Se saben Biblia impresionante, se los visten en la comida. Y bendito sea Dios, siguen la misma vida. Hicimos sancocho, entonces es más que impacte a otras personas. Como les digo, esta droga que está tirando esta gente hoy día está muy complicado porque están revolviendo cosas muy raras. Entonces tenemos que ser más productivos. Los habitantes de calle se les bendice, se les baña, se les arregla y antes usted les sale debiendo. Total. Si se descuida, le roban la tijera, le roban lo que sea. Entonces te digo, hemos apuntado ya muchas veces en esto. Ya toca mirar es impactar en otro lugar. ¿Qué ibas haciendo? Yo trabajé mucho con jóvenes en Anserma y lo que hacíamos nosotros nos íbamos a evangelizar y a hablar de la palabra en los parques y le dábamos tratados a los jóvenes. Y eso funciona mucho. Sí, en los pueblos. En los pueblos. Sí. También. Porque eso lo hacíamos con Centro de Fe y Esperanza, acá también. Y a ver, como mencionaron ahorita, con películas, los invitábamos al parque, a un algo, y eso sí funciona con la juventud. Yo creo mucho en el evangelismo personal. Yo creo mucho en el evangelismo personal, el evangelismo de gancho. Total. Llegue de gancho con la persona al templo y eso es efectivo. Compártenos, Bernadette, y pasamos a la mano de Dios. Pasemos. ¿Una qué? Estaban barriendo y trapeando. Cogieron a 2 que beben la droga. Mamá y hijo, que ya no estaban en la casa y ellos lo volvieron a coger. Y cogieron a muchos por acá, se llevaron a muchos también en su casa. Bendito sea Dios. Ah, sí, habitante de calle. Es que ese es otro tema. La responsabilidad de la alcaldía es mucha, es demasiada. Muchachos, descansemos 10 minuticos para escuchar las 2 exposiciones.